¿Cómo es posible que un país africano, considerado pequeño y sin gran peso en el escenario internacional, haya logrado poner de rodillas a la mismísima Washington? La respuesta a esta pregunta está sacudiendo los cimientos de la política global y abre un debate tan antiguo como el propio colonialismo. La hazaña de Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, va mucho más allá de una simple disputa comercial. Representa el eco de siglos de resistencia y el anhelo de una África verdaderamente libre. Durante incontables décadas, África fue tratada como un peón en el gran tablero del poder global. Cada vez que algún país africano intentaba levantar la cabeza y reclamar un trato justo, la reacción era inmediata y brutal. Sanciones económicas, amenazas diplomáticas, aranceles asfixiantes o, en el peor de los casos, intervenciones directas. Desde la independencia formal de los años 60, el continente ha tenido que navegar entre las imposiciones de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y otras potencias, todas empeñadas en mantener su influencia a cualquier precio. La historia está llena de ejemplos de líderes africanos que, al intentar cambiar el statu quo, terminaron derrocados, exiliados o incluso asesinados. Basta pensar en el destino de Patrice Lumumba en República Democrática del Congo o de Thomas Sankara en el propio Burkina Faso. Ambos pagaron con su vida el atrevimiento de proponer una vía verdaderamente independiente y antiimperialista. Estos hechos dejaron una huella de miedo y resignación en la política africana, reforzando la creencia de que desafiar al poder occidental era prácticamente un suicidio. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en la última década. El surgimiento de nuevas potencias globales, como China, India o Brasil, y el declive relativo de la influencia occidental, abrieron brechas en la vieja estructura de dominación. África empezó a diversificar sus socios comerciales y a buscar alternativas financieras, como los bancos de desarrollo chinos o las inversiones indias en infraestructuras. Iniciativas como el Área de Libre Comercio Continental Africana, lanzada oficialmente en el año 2019, y el fortalecimiento de organismos regionales como la Unión Africana, mostraron que el continente estaba dispuesto a dejar atrás la fragmentación y el aislamiento. Fue en este contexto donde se gestó el desafío de Burkina Faso. Cuando la administración de Donald Trump anunció nuevos aranceles contra productos clave como el oro, el algodón, el cacao, los textiles y los alimentos, la intención era clara: debilitar la economía africana y forzar concesiones favorables a Estados Unidos. Esta táctica no era nueva. En los años 80 y 90, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron programas de ajuste estructural que obligaron a privatizar empresas públicas, reducir el gasto social y abrir los mercados a la competencia extranjera, debilitando aún más la soberanía africana. Sin embargo, esta vez, el presidente Ibrahim Traoré no repitió los errores del pasado. No buscó negociar excepciones ni pidió indulgencia. Se plantó con firmeza y pronunció un no rotundo, convirtiéndose en el primer líder africano en décadas en rechazar de plano una imposición estadounidense sin titubear. Esta decisión fue recibida con júbilo en las calles de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, donde miles de ciudadanos organizaron marchas espontáneas y ondearon banderas nacionales, celebrando lo que consideraban una victoria de la dignidad sobre el miedo. El impacto de esta negativa se sintió mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. En menos de 72 horas, Traoré logró reunir a representantes de 34 países africanos, quienes firmaron pactos de emergencia para proteger las economías regionales. Este movimiento fue inédito. En situaciones similares, el continente solía dividirse, con algunos países cediendo a la presión extranjera a cambio de promesas de ayuda o inversiones. Pero esta vez, la solidaridad fue total. Incluso naciones tradicionalmente alineadas con Occidente, como Marruecos o Senegal, respaldaron la posición de Burkina Faso y condenaron los aranceles estadounidenses. La reacción en Washington fue de incredulidad y furia. Altos funcionarios de la administración Trump convocaron reuniones de emergencia y evaluaron medidas de represalia,
desde sanciones adicionales hasta la suspensión de acuerdos de cooperación militar y humanitaria. Sin embargo, pronto comprendieron que el viejo método de la intimidación ya no surtía el mismo efecto. La amenaza de aislar a Burkina Faso resultó inútil, ya que el país había activado rutas alternativas de comercio con China, India y otros socios de Asia y América Latina. Para entender la trascendencia de este giro, es necesario hacer un repaso de cómo las relaciones entre África y Occidente han estado marcadas por la desigualdad y la explotación. Desde el siglo XIX, con la Conferencia de Berlín, las potencias europeas se repartieron el continente como si fuera un botín, trazando fronteras artificiales y sometiendo a millones de personas bajo el yugo colonial. La economía africana fue diseñada para servir a los intereses de las metrópolis: extracción de oro, diamantes, cacao, caucho y algodón, a cambio de productos manufacturados y tecnologías obsoletas. Incluso tras la independencia, la dependencia estructural se mantuvo. Muchos países continuaron exportando materias primas a precios bajos y comprando productos terminados a precios altos, perpetuando un ciclo de empobrecimiento. Los intentos de industrialización autóctona, como los promovidos por Kwame Nkrumah en Ghana o Julius Nyerere en Tanzania, fueron saboteados por presiones externas y conflictos internos. Occidente supo aprovechar las divisiones étnicas y políticas para mantener su control indirecto, apoyando dictaduras y fomentando golpes de Estado cuando sus intereses estaban en juego. En este contexto, la postura de Traoré adquiere un valor simbólico enorme. Es una ruptura con la tradición de sumisión y una invitación a repensar el papel de África en el mundo. Para muchos analistas, este acto podría marcar el inicio de una nueva era, donde los países africanos negocien en pie de igualdad y ya no acepten ser tratados como simples proveedores de materias primas. Pero, ¿qué hizo posible este acto de desafío sin precedentes? En primer lugar, la acumulación de experiencia colectiva. Tras décadas de sufrir las consecuencias de las imposiciones externas, África aprendió a diversificar sus alianzas y a fortalecer sus mecanismos de defensa. Por ejemplo, la creación del Sistema Panafricano de Pagos y Liquidación, PAPS, permitió a los países africanos comerciar entre sí utilizando sus propias monedas, reduciendo la dependencia del dólar estadounidense o el euro. Además, la consolidación de bloques regionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, facilitó la coordinación de políticas económicas y la respuesta conjunta ante crisis externas. En segundo lugar, la emergencia de nuevos actores globales dispuestos a ofrecer alternativas. China, por ejemplo, se ha convertido en el principal socio comercial de África, con inversiones en infraestructuras, minería y telecomunicaciones que superan los 100.000 millones de dólares anuales. India, Brasil, Turquía y los países del Golfo también han aumentado su presencia, ofreciendo créditos blandos y acceso a mercados alternativos. Esta competencia ha debilitado el monopolio occidental y ha dado a los países africanos mayor margen de maniobra. Un ejemplo concreto de esta diversificación es el caso de Etiopía. Durante la última década, el gobierno etíope ha impulsado la construcción de grandes obras de infraestructura, como la Presa del Renacimiento, con financiamiento chino y apoyo técnico de Turquía. Cuando los países occidentales intentaron presionar a Etiopía con amenazas de sanciones debido a la crisis en Tigray, el gobierno pudo resistir gracias al respaldo de estos nuevos aliados. Casos similares se han visto en Angola, Mozambique y Nigeria, donde la influencia china ha permitido sortear presiones externas y mantener proyectos clave para el desarrollo nacional. Sin embargo, el desafío de Burkina Faso no se limitó a la política internacional. Traoré entendió que la legitimidad interna es fundamental para sostener una postura de resistencia. Por eso, antes de rechazar los aranceles estadounidenses, consultó con líderes sindicales, empresarios y representantes de la sociedad civil. Se organizaron foros públicos en Ouagadougou y otras ciudades, donde se debatió abiertamente el rumbo del país y se construyó un consenso amplio en torno a la defensa de la soberanía. Esta participación popular fue clave para neutralizar posibles maniobras desestabilizadoras.
En el pasado, algunos gobiernos africanos que desafiaron a Occidente terminaron aislados y debilitados por la falta de apoyo interno. El caso de Zimbabue bajo Robert Mugabe es ilustrativo. Sus políticas de redistribución de tierras provocaron sanciones y colapso económico, en parte porque la oposición interna no fue adecuadamente integrada en el proceso de cambio. En contraste, Traoré apostó por la transparencia y la movilización ciudadana, fortaleciendo su posición ante el exterior. Otra diferencia fundamental fue la preparación estratégica. Antes de anunciar su negativa a los aranceles, el gobierno de Burkina Faso ya había negociado acuerdos de contingencia con países vecinos para garantizar el suministro de alimentos y energía. Se crearon reservas estratégicas de grano y combustibles, y se establecieron corredores logísticos alternativos a través de Ghana y Costa de Marfil. De este modo, el país pudo amortiguar el impacto inmediato de las represalias estadounidenses y evitar una crisis humanitaria. Estos pasos concretos demuestran que la valentía, por sí sola, no basta para desafiar a un imperio. Se requiere planificación, alianzas sólidas y una visión de largo plazo. La experiencia de Burkina Faso ofrece lecciones valiosas para otros países que buscan emanciparse de la tutela externa. No se trata solo de resistir, sino de construir alternativas viables y sostenibles que permitan a las sociedades africanas prosperar sin depender de la benevolencia ajena. La respuesta internacional al desafío de Burkina Faso fue reveladora. China y Rusia saludaron públicamente la decisión de Traoré y ofrecieron apoyo técnico y financiero para mitigar los efectos de los aranceles. India invitó a Burkina Faso a participar en la Feria Comercial de Delhi, abriendo nuevas oportunidades para exportadores de algodón y cacao. Incluso países de América Latina, como Brasil y Argentina, propusieron acuerdos de cooperación en agricultura y tecnología. La Unión Europea, por su parte, adoptó una postura más cauta. Aunque algunos países miembros expresaron preocupación por el precedente que sentaba la postura de Burkina Faso, otros vieron en el episodio una oportunidad para redefinir las relaciones con África sobre bases más equitativas. Francia, antigua potencia colonial en la región, se vio obligada a replantear su estrategia, consciente de que la influencia tradicional está cada vez más cuestionada. En el plano interno, el gobierno de Traoré aprovechó el impulso de la victoria simbólica para lanzar una serie de reformas destinadas a fortalecer la economía nacional. Se creó un fondo de inversión para pequeñas y medianas empresas. Se incentivó la producción local de alimentos y se aprobaron medidas para reducir la dependencia de las importaciones. Además, se impulsaron campañas de sensibilización sobre el consumo de productos nacionales, con el objetivo de reforzar la identidad y el orgullo burkineses. Simultáneamente, se promovió la educación técnica y la formación profesional, buscando generar una mano de obra calificada capaz de competir a nivel internacional. Se establecieron alianzas con universidades de Sudáfrica, Egipto y Marruecos para intercambiar conocimientos y buenas prácticas en sectores estratégicos como la agricultura, la energía renovable y la industria textil. El ejemplo de Burkina Faso comenzó a resonar en otros países africanos. En Nigeria, el presidente convocó a una cumbre de emergencia para analizar estrategias de defensa comercial ante posibles aranceles estadounidenses. En Sudáfrica, sindicatos y movimientos sociales exigieron un replanteamiento de las relaciones comerciales con Occidente, inspirados en la firmeza de Traoré. Incluso en Kenia, tradicional aliado de Estados Unidos, surgieron voces que reclamaban mayor autonomía y diversificación de socios. A nivel continental, la Unión Africana aceleró los trabajos para implementar el pasaporte africano, una iniciativa destinada a facilitar la movilidad de personas y mercancías dentro del continente. Esta medida, similar al espacio Schengen europeo, busca reducir las barreras internas y fortalecer el mercado común africano. Se espera que, en los próximos años, millones de africanos puedan viajar, invertir y comerciar libremente entre los 55 países miembros, generando un mercado interno robusto y menos vulnerable a presiones externas. Estos avances no están exentos de desafíos.
La fragmentación política, los conflictos armados y la corrupción siguen siendo obstáculos importantes para la integración africana. Sin embargo, el episodio de Burkina Faso ha demostrado que la unidad y la determinación pueden vencer incluso las amenazas más formidables. La clave está en construir instituciones sólidas, fomentar la transparencia y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. El caso burkinés también ha suscitado debates sobre el papel de la juventud y la renovación del liderazgo en África. Ibrahim Traoré, con menos de 40 años, representa una nueva generación de dirigentes decididos a romper con las viejas prácticas y a apostar por la innovación y la audacia. Su ejemplo ha inspirado a miles de jóvenes en todo el continente, que ven en él una prueba de que es posible desafiar el orden establecido y triunfar. No obstante, el precio del desafío sigue siendo alto. La amenaza de represalias económicas, campañas de desinformación y desestabilización política es real. La experiencia de países como Libia y Sudán, que pagaron caro por intentar redefinir sus alianzas internacionales, recuerda que el camino hacia la soberanía plena está plagado de riesgos. Por eso, la estrategia de Burkina Faso se ha basado en una combinación de firmeza, diplomacia inteligente y diversificación de apoyos. En este sentido, el papel de la sociedad civil y los movimientos sociales es crucial. Organizaciones de mujeres, jóvenes, campesinos y empresarios han jugado un papel activo en la defensa de la soberanía nacional, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a sus líderes. Esta presión desde abajo ha obligado a los gobiernos a adoptar posturas más autónomas y menos complacientes con los intereses externos. ¿Qué lecciones deja entonces la respuesta de Burkina Faso para África y el mundo? La primera es que la dignidad y la soberanía no se negocian. Solo aquellos que se preparan, planifican y actúan con unidad pueden resistir la presión de los poderosos. La segunda es que la diversificación de alianzas es indispensable para reducir la vulnerabilidad y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. La tercera es que la legitimidad interna y la participación ciudadana son la mejor defensa ante las amenazas de desestabilización. Una cuarta lección es la importancia de la visión estratégica y la proactividad. No basta con reaccionar ante las crisis. Es necesario anticiparse, construir capacidades propias y definir un modelo de desarrollo adaptado a las realidades locales. En este sentido, la inversión en educación, tecnología e innovación resulta fundamental para romper el ciclo de dependencia y pobreza. Por último, el caso de Burkina Faso demuestra que el miedo ya no es un instrumento infalible de control. Cuando los pueblos se unen y los líderes actúan con coraje, las viejas tácticas de intimidación pierden eficacia. Occidente deberá adaptarse a una nueva realidad, en la que África ya no es solo un tablero, sino también un jugador decidido a defender sus intereses. Pero la historia no termina aquí. El verdadero desafío para África es transformar esta victoria simbólica en una revolución duradera. Para ello, es necesario consolidar las reformas, fortalecer la integración regional y mantener la unidad ante las tentaciones de la división y el clientelismo. El futuro del continente depende de la capacidad de sus líderes y pueblos para aprovechar este momento único y sentar las bases de una libertad auténtica. En definitiva, la respuesta de Burkina Faso ha dejado una huella imborrable en la historia contemporánea. Ha demostrado que ningún imperio es invencible y que la dignidad puede prevalecer sobre el miedo. El mundo observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que lo que está en juego es mucho más que una disputa arancelaria. Es el renacimiento de una África soberana y orgullosa, capaz de definir su destino sin tutelas ni imposiciones. La pregunta final es ineludible. ¿Serán capaces los países africanos de transformar este impulso en una emancipación real y duradera? ¿Podrán construir una economía fuerte, una democracia participativa y una integración efectiva? El desafío es inmenso, pero también lo es la esperanza. Si África logra mantenerse unida, avanzar en la diversificación de sus alianzas y consolidar sus instituciones, el futuro estará finalmente en sus manos. El viejo guión ha sido roto.
El miedo ha perdido su poder. Ahora, más que nunca, es el momento de la dignidad, la inteligencia y el coraje. La historia de Burkina Faso será recordada como el inicio de una nueva era, en la que África dejó de inclinarse y comenzó a caminar erguida hacia su destino.